Bienvenidas y bienvenidos a Matedumat y al segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Hola, ¿qué tal? Presento el siguiente trabajo titulado Una experiencia de aplicación de la variedad de funciones con el uso de la clase WIS en el marco del segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas organizado por Matedumat. Primeramente, ¿quién soy? Soy profesor investigador en matemática educativa, algunas líneas de investigación que ven en pantalla y laboro en la maestría en matemática educativa en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Quiero hablarles sobre el modo de enseñanza del concepto de función como una regla de correspondencia. Los libros de texto la enseñanza nos muestra de distintas formas, como cuando entra y sale de una máquina, el análisis de la tabla de valores y sus representaciones en contextos de movimiento y sus gráficas, ¿no? A la derecha tiene una imagen sobre la regla de correspondencia. De alguna manera se enseña a ubicar los puntos, sustituirlos en la función y generar esos puntos coordenados y puntear, ¿no? Como ven en la imagen a la derecha, pero lo que ha sucedido como datos, si ese orden de los puntos A, B y C se invierten o se cambian, el estudiante hace esos trazos como un garabato que ven ahí cruzado. O sea, en ese sentido, la técnica utilizada la siguen y la implementan como una rutina, como algo mecánico, esta ubicación de puntos sin sentido. Usualmente, Cuevas y Moreano y Pineda nos dicen que el concepto de función se introduce de una definición formal, olvidando que es algo más, como un objeto más sofisticado, ¿no? Es verla como una acción para que el estudiante lo considere como más que como una regulación en donde solo existe valores de entrada y salida, pero hay un algoritmo definido donde se calculan sus salidas. Es decir, ese es como como el método, la técnica que han enseñado sobre el concepto, pero hay algo más como estos. Ante esto, pues hay recursos tecnológicos que nos permiten llevar a cabo esta enseñanza como una calculadora graficadora que puede representarnos la gráfica con un clic. Sin embargo, cuando uno empieza con estos recursos, ¿qué debo ahora enseñarle a mi estudiante? ¿No? Esta manera formal lo traduzco con un recurso tecnológico o cómo llevaría este estudio. ¿Es suficiente enseñar a nuestros estudiantes a ubicar esos puntos en el plano cartesiano y unirlos para que ellos puedan apreciar la potencia que tienen esas gráficas y de esta manera desarrollar un pensamiento matemático? ¿Será suficiente? Bueno, pues ¿cuál es el verdadero asunto? Y es un poco la experiencia que quiero delatarles. Yo he enseñado este concepto de función de la idea de la variación y su variabilidad y el significado que van adquiriendo estas variables. Por ejemplo, podríamos tener el trabajo de Camacho, ahí nos habla sobre una persona que ve en perspectiva un cohete elevándose y va viendo distintas alturas que va teniendo el cohete. Cada una de esas distintas alturas representa las variaciones. Entonces yo en las imágenes que ven ahí voy explicando esta idea de que hay distintas variaciones, 1, 2 y 3, pero esto representa en su conjunto una variedad, el conjunto de todas las variaciones. Entonces voy tratando de que el estudiante vea el concepto de estos dos elementos importantes para la representación de una función y de su gráfica, ¿no? Es muy importante en estas situaciones donde ver las distintas variaciones, identificar cuáles son las variables dependientes o independientes que se producen en esta variación, y ahí pues empiezan a identificar, escribir ellos en una pizarra como ven en la imagen, pues y es una variable que va cambiando, el ángulo va cambiando, el área va cambiando de ese triángulo que se forma. Entonces tratar de identificar lo que cambia, lo que no cambia y cuál es la variable dependiente e independiente en esta situación. Esta manera es tratar de entender cómo entender a la función de esta forma y cómo le da sentido a ello.
En ese sentido, por ejemplo, esta imagen muestra cómo puedes, después de la situación de ese cohete, representar alguna función. Por ejemplo, si yo quiero calcular distintas áreas que va a formar esa ilustración, pues voy formando ahí, llevándola a una ecuación y llevándola a una función AX, donde ya darle sentido quién es X, quién es Y, representar gráficamente y tratar de llevarlo a un software, ¿no? En ese sentido, pues allí hay más como imágenes de la clase, donde otra fórmula que puedes encontrar es la altura, cómo representamos la altura utilizando Pitágoras, viendo el dominio que puede tener y bueno, pero todo se produce de inicio desde entender la variación y el conjunto de ellas como su variabilidad, el contradominio, dominio, empiezan a entrar otros conceptos matemáticos, pero desde la perspectiva de la variación. Eso, pues eso lo llevamos a un recurso tecnológico, nos puede ayudar como una herramienta que nos permite ver qué pasa en un punto, cómo calcular el dominio, cómo representarlo gráficamente y hacer algunos cortes, qué significa el corte en la situación. Y bueno, ahí usar tabla de valores, podemos usar esta forma dinámica, el recurso de calculadoras verificadoras, el cual nos permiten tener un dinamismo visual de la situación. Pero aquí el asunto es, lo que he hablado es un contexto gráfico y un análisis gráfico, un análisis de la algebraico, pero ¿qué sucede con un análisis numérico? Se puede hacer un análisis numérico y desde la antigüedad la tabla de valores donde se almacenan los datos es muy usada desde los papiros, desde las civilizaciones antiguas, desde una obra de Humboldt donde él analiza los datos y cómo van cambiando esos datos. Desde Newton podemos ver esos métodos de los estados sucesivos y en trabajos que se han llevado, estas ideas se han llevado como en Sánchez Molina sobre el pensamiento variacional, donde por medio de métodos numéricos del análisis de las diferencias podríamos entender qué tipo de función, y es el asunto que hoy voy a relatar. Vemos ahí imágenes de caída libre, de gráficas, donde por medio de la tecnología y los videos podemos llevarlo esto a los datos almacenados en una tabla de valores que describen la forma de cómo cambia la altura de un objeto con respecto al tiempo, ¿no? Y ya se empieza a llevarlo a contextos de modelación. Pero, por ejemplo, yo tomo estas ideas para ver la variación mediante métodos numéricos y un trabajo de un juego que se llama Las ranas saltarinas que el doctor Aarón en una ocasión nos presentó en un taller, pero es interesante porque se trata de cómo pasar unas ranas de un lado a otro y el objetivo de cuando hay una rana pasa de un lado y la otra, cuántos movimientos hizo, cuando hay dos ranas de un lado y dos ranas del otro, pasar unas de izquierda a derecha, cuántos movimientos, y pasar tres ranas de izquierda a derecha, cuántos movimientos. Entonces el objetivo un poco de esta experiencia es que identifiquen por medio de las diferencias de la tabla de valores el tipo de función que corresponde. Y bueno, nos apoyamos de la calculadora Classways para ello. Entonces, pues por ejemplo, si tenemos una rana y queremos pasar, ahí muestra la tabla de las posiciones rana café y rana verde, y el 0 significa espacio vacío, y vemos que hay tres movimientos, y cuando son dos ranas de cada lado, pues ahí vemos en la tabla los distintos movimientos que se pueden hacer hasta llegar a 8 para pasar todos de un lado izquierdo y del otro lado derecho. Y cuando son pues 15, tres ranas, pues ahí nos presentan 15 movimientos, ¿no? No hay que contar el primero y los dos últimos, hasta son 15 movimientos. Bueno, ahí está un poco el video de cómo se juega esta actividad y van pasando las ranas y cómo por medio de esta parte lúdica, pues tiene que llevarse a esta idea de usar el método numérico de las diferencias para entender cuál es la función que maneja. Entonces se les pide por medio, cuántos movimientos serían con 10 ranas, es decir, 5 de cada lado, hacer todo este posicionamiento sería muy tedioso. Entonces utilizamos una tabla de valores ahí donde decimos cuando hay una rana de un lado, cuando hay dos ranas de un lado, ya vimos que cuando hay una
ranas son 3 movimientos, cuando hay 2 de cada lado son 8, y cuando son 3 son 15, ahí se les proporciona, cuando son 4 son 24, y se les pide que usando este método de las diferencias, las fórmulas de las diferencias, pues calcule la diferencia del número de movimientos de la rana. Entonces, apoyándonos del recurso tecnológico de la calculadora, nos vamos ahí puedes seleccionar una hoja de cálculo, ahí se ve cómo seleccionamos en la columna A, cuando el número de ranas de un lado hay 1, 2, 3, 4, y los distintos movimientos en la columna B, y hacemos las primeras diferencias de la columna B y la columna A, y vemos ahí que nos da 5, 7 y 9 en la imagen de ahí abajo. Ahí se ve el procedimiento con la calculadora. Y bueno, vemos que volvemos a hacer una segunda diferencia y ya nos queda abajo en la imagen C3 menos C2 ahí, que ya llegamos a una constante. Entonces, en la segunda diferencia, mostramos ahí y se explica al estudiante que se trata de una función de tipo cuadrática, ¿no? Entonces, ahí vemos que en la segunda diferencia nos dio constante y se trata de una función de tipo cuadrática. Para generar esa función, pues es una función de ax cuadrada. Por ejemplo, esa imagen ahí vemos que se trata de una función de su fórmula general, les documentamos eso y sustituimos ahí los valores de la tabla, los valores de x, que en este caso es la columna A, y los valores de f de x, que en este caso lo que da la columna P. Esto nos genera un sistema de ecuaciones, el cual nosotros podemos ingresarlas en la calculadora. Ya en la opción de ecuaciones seleccionamos sistema de ecuaciones y nos permite generar el número de variables, en este caso son 3, y resolvemos el sistema para obtener los valores de x, y y z, que son los valores de a, b y c, que son los coeficientes de la función cuadrática. De esta forma nos permite ya tener esos valores, sustituirnos, y tenemos la función que nos permite modelar lo que es la función de movimiento del número de ranas, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos pidieron 5 ranas, sustituimos ya encontramos la función, ya encontramos ese modelo y nos da 35 movimientos, ¿no? O sea, sustituirlo. De esta manera, pues, igual se puede pedir al estudiante, se les pide al estudiante que, pues, con esta función genere su gráfica y que la comparta. Si lograron encontrar el modelo, lo compartan con medio de esta calculadora. Te permite crear un código QR, el cual con su dispositivo móvil el estudiante puede enviarlo, escanearlo y enviar su gráfica, o manda a una aplicación, el cual puedes ya tener la gráfica y enviarla a una clase. Si la ventaja que puede tener este recurso es que puedes crear por la aplicación Caso Edu, puedes crear la clase y tener una clase compartida con los estudiantes del proceso para crear una clase, y ellos te pueden enviar esas gráficas y comprobar si pudieron generar ese modelo, esa función y su gráfica. No podemos pedir esa gráfica. En ese sentido, pues se vuelve un poco, en dado los contextos de virtualidad, pues poder compartir los hallazgos de los estudiantes con el profesor. Y bueno, como reflexión en esta breve charla, pues en esta idea la función no se dio como en otros casos que nos permiten entender la función, sino la función se encontró mediante el análisis de los métodos numéricos de las diferencias. Tiene que ver con la idea de razón de cambio y no es como un objeto abstracto, sino de su variabilidad en los datos numéricos. Las distintas variaciones en conjunto de su variabilidad nos permiten obtener esa función. De alguna manera, a profundidad se puede dar sentido esto de variable independiente y dependiente en estas actividades. ¿Por qué son independientes? ¿Por qué son dependientes? El significado que va teniendo XY hacia esta idea de las distintas variaciones y su variabilidad. Y pues con este recurso, de alguna manera, hacia su contexto de aplicación de forma virtual, pues tiene la opción de poder crear clase compartida y un classroom, vamos a decirlo así, como nos permite que el estudiante comprobar si llegó al modelo, que nos envíen un código R y se crea una clase donde están varios estudiantes y comparten todas sus clases. El profesor puede ver, corroborar esto por medio de la actividad, ¿no? Se puede tener muchas aplicaciones en otros contextos, en otras actividades donde solo se dan tabla de valores, y puedes usar esta técnica para encontrar la función, ¿no? ¿De qué tipo de función? ¿De qué tipo de función se trata, ¿no? De alguna manera tiene que ver con el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional. Eso sería todo. Agradezco su atención y gracias por todo. Eso es todo. Agradecemos la participación del ponente en este encuentro y a ti por tu atención.
Durante los siguientes minutos podrás interactuar con él a través del chat en vivo. Te invitamos a realizar tus preguntas y aportaciones.